Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Después de tanto tiempo, tengo el placer de anunciaros que ya está a la venta mi cuarto libro, El libro negro del sionismo. Antes de empezar, quiero agradecer a Taher Ali por el excelente prólogo que ha escrito para mi libro. También a Antonio Yeste por la maquetación tan profesional que ha hecho y, como no, a Asier Jaraiz por esta magnífica portada. Ya que el libro está a la venta, me gustaría hacer una breve presentación para explicaros de qué trata el libro y qué temas trato en el libro. La verdad que me decidí a escribir el libro después del 7 de octubre de 2023, esto es, después del diluvio Al-Aqsa, pero en realidad este libro es un trabajo de toda una vida, porque a mí siempre me ha interesado la historia de Palestina y del sionismo. Y el 7 de octubre fue simplemente un suceso que me impulsó a escribir este libro tan importante y que creo además que va a dar mucho que decir. Llevo muchos años estudiando la historia de Palestina, la historia de las religiones abrahámicas, la historia de los judíos, del judaísmo y, como no, la historia del sionismo. Y en la actual situación en la que Palestina está sufriendo una nueva embestida de Israel para avanzar en la colonización sionista, creo que es más importante que nunca dar a conocer la verdadera historia del sionismo para desmontar por completo el relato que ha venido difundiendo Israel en los últimos meses de que todo comenzó el 7 de octubre de 2023 y esto es falso. A medida que uno comienza a profundizar en la historia de Palestina, se da cuenta que la cuestión palestina encierra muchas otras cuestiones importantes como la historia de la antigua Canaán, las disputas religiosas entre las religiones abrahámicas, la historia de los judíos, el integracionismo que impulsaron los nacionalismos políticos o el exclusivismo de los nacionalismos étnicos y la conexión que existe entre el sionismo y la judeofobia. A su vez, si uno trata de buscar la verdad sobre estas cuestiones tan importantes, se va a dar cuenta que es muy difícil llegar al hecho objetivo, es muy difícil llegar a la verdad, porque los historiadores sionistas en las últimas décadas se han encargado de crear toda una historiografía que obedece a los intereses de Israel y del sionismo internacional. Esta historiografía sionista ha impulsado toda una clase de mitos y relatos para tergiversar los hechos y ¿para qué? Para esconder sobre todo las turbias acciones que han realizado a lo largo de la historia los sionistas y criminalizar, culpabilizar a los palestinos con el único objetivo de justificar la conversión de Palestina en el Estado de Israel y, como no, continuar con la colonización sionista de Palestina, porque no ha terminado. La opinión pública está completamente condicionada por estos mitos y relatos impuestos por el sionismo. Y esto se ve en el hecho de que la gente es incapaz de definir conceptos tan básicos como judío, semita, hebreo, israelita, israelí, sionista, antisemita y antisionista. La gente no sabe diferenciar estos conceptos. Y los sionistas, los historiadores sionistas sobre todo y los líderes de opinión sionistas han confundido el verdadero significado de estos conceptos realizando un thrillerismo semántico para que la gente no entienda lo que ha pasado y lo que está pasando. Y lo peor de todo, para que la gente no identifique a quién hay que combatir. Por esta misma razón, lo primero que hago en mi libro, en los primeros capítulos, es aclarar todas estas cuestiones. Os explico de manera objetiva qué es un judío, un hebreo, un semita, un israelita, un judaíta, un antisionista, un antisemita y un judeófobo. Todo lo explico en los primeros capítulos porque es muy importante tener esos conceptos muy claros para entender el resto de la historia del sionismo, de Palestina e incluso de los judíos.
porque sin tener claras estas cuestiones, vamos a caer en las tergiversaciones, mitos y relatos creados por el sionismo con el único objetivo de justificar su colonización de Palestina. En el libro se desmontan muchos de los mitos sionistas que han sido difundidos durante décadas por la historiografía sionista. Pero el libro no solamente se basa en desmontar esos mitos, también en el libro explico cómo y por qué surgió el sionismo como expresión nacionalista étnica de los judíos de Europa del Este, de los askenazíes, el papel inicial que desempeñaron los sionistas cristianos, porque los primeros sionistas no eran judíos, eran cristianos. El paso del sionismo de ser una expresión nacionalista marginal, completamente marginal, dentro de las comunidades judías, a convertirse en un importante movimiento internacional. También hago un desarrollo de cómo ha ido el sionismo cumpliendo sus objetivos para colonizar Palestina, pasando por la creación del Hogar Nacional Judío en el Mandato Británico de Palestina, la creación del Estado de Israel y la consolidación de este Estado artificial y colonial mediante la limpieza étnica como fue la Nakba, la Naksa y distintos hechos que hay que subrayar de verdad. También hago mucho énfasis en desmontar la izquierda sionista que representaron Ben Gurión, Golda Meir y compañía. Y bueno, en los últimos capítulos ya me acerco a los hechos más recientes y sobre todo hago hincapié en la relación dialéctica que existe entre el sionismo internacional y su centro, que es Israel, el Estado de Israel. Porque solamente entendiendo cómo funciona esta maquinaria sionista, podemos entender qué es el sionismo y su verdadera naturaleza étnica, supremacista y colonialista. La verdad que seguramente muchos de vosotros sabréis que se han escrito muchas obras sobre Palestina, Israel y el sionismo. Y estas obras son muy importantes y muy buenas. Yo los recomiendo y además muchas de estas obras están en la bibliografía. Las he utilizado para poder escribir este libro. Pero a medida que empecé a escribir el libro me di cuenta que no existe un libro que recopile todas las cuestiones que conciernen al judaísmo, al sionismo y a la historia de Palestina. Porque hay libros que se enfocan en distintos aspectos, pero no existe un libro como tal que agrupe todas estas cuestiones y los explique con la intención de desmontar el sionismo, su mitología y sus relatos. Porque es el primer paso para crear el ambiente político internacional propicio para que la gente empiece a exigir el desmantelamiento del Estado colonial de Israel. Y yo lo tuve muy claro. En el momento que empecé a escribir, me vino rápidamente el título: El libro negro del sionismo. El sionismo necesita su propio libro negro para ser desmontado y completamente invalidado. No se puede justificar el sionismo y mucho menos sus acciones. También quiero decir que el libro lo terminé mucho antes de los últimos acontecimientos que se han dado en Oriente Próximo, como por ejemplo el derrocamiento del gobierno baacista sirio o el alto el fuego en Gaza. Esos temas no los trato porque terminé antes el libro y ya lo mandé a la editorial. Pero bueno, en futuras ediciones los trataré y haré las reflexiones pertinentes y demás. Pero por ahora no están dentro del libro. Hay muchos otros temas, pero justamente los acontecimientos más recientes no. Y sí debo decir que escribir este libro ha sido todo un reto, porque he tenido que lidiar con todos los sucesos que iban ocurriendo en Oriente Próximo. No sabéis lo difícil que es escribir un libro y que mientras tanto todo lo que está pasando en Oriente Próximo te desborde. O sea, una noticia, otra noticia, otra noticia. Y todo esto me ha obligado a ir adaptándome constantemente a los hechos y incorporándolos en el libro. Yo creo que he lidiado bien con todo lo que estaba pasando en Oriente Próximo y creo que he cumplido con el objetivo
de desmontar la mitología sionista y de invalidar completamente el sionismo. La verdad es que estoy muy satisfecho con el libro. Sinceramente creo que es mi mejor libro, el más profesional, el mejor documentado y en el que mejor me he expresado. Me he quedado muy a gusto con el libro, muy satisfecho, la verdad, y el feedback que estoy teniendo por parte de la gente que ya ha empezado a leer el libro es muy bueno, es muy bueno. Creo que este libro puede dar mucho de qué hablar, porque el sionismo es completamente colonial, etnicista, y ha condicionado las mentes de muchas personas, sobre todo en Occidente. Quiero que este libro sirva para hacer justicia y es mi pequeño granito de arena a la causa palestina, que es una causa justa que ha de ser apoyada y reivindicada por todos los revolucionarios y antiimperialistas del mundo. Así que, para los que estéis interesados en el libro, ya os digo, lo podéis comprar a través de Amazon, que llega a distintos países del mundo. También podéis comprarlo a través de la editorial Torres Editores, que es la editorial con la que he publicado el libro, o podéis contactar conmigo directamente a través de las redes sociales mandándome un mensaje privado o mandando un correo a laredplaneta@gmail.com, todo en minúscula. Así que, bueno, camaradas, el libro negro del sionismo, estoy muy feliz, muy orgulloso, muy satisfecho y espero realmente que sirva a la causa palestina. Así que, bueno, camaradas, lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado esta pequeña presentación. Estad atentos porque en las redes sociales anunciaré las presentaciones que voy a ir haciendo. Bien, así que estad atentos y nada, seguirme en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok y haceros con el libro, que me vais a ayudar mucho. Nada, lo dejamos para otro vídeo. ¡Salud, camaradas!